y me siento avergonzado después de lo que he visto en los talleres por ahí. Yo he participado en 3 talleres porque alguien se me ha puesto a la derecha y me ha ido cogiendo el papel y me lo ha ido doblando. Me ha ido ayudando a lograrlo, y si no, no había hecho nada. Esto es un nivel que hay aquí que impresionante, que yo no me lo imaginaba. Y dices, ¿y vas a hablar tú allí a esos señores? Por favor, por favor. Menos mal que lo que voy a hablar yo aquí es una cosa muy personal. Y aparte de esa vergüenza que digo por tener que hablar aquí, pues ahora siento un poco de pudor. Y digo de pudor porque voy a hablar de mi abuelo. Me parece que uno cuando va a hablar de un abuelo, de alguien famoso, alguien conocido, alguien que seguramente mucha gente que conoce más cosas de mi abuelo que yo mismo, pues siento también un poquito de pudor. Claro, yo voy a hablar de mi abuelo y voy a relacionar. ¿Qué relación tengo yo con mi abuelo? Quieto, no me preguntéis nadie que si le conocí, que ahora hablamos de ello. Ahora hablamos de ello. Pues la relación que yo he tenido con mi abuelo es leer sus textos y lo que me transmitieron mis mayores, sus pequeños de mi abuelo y mis mayores, y sobre todo leer sus textos. Pero bueno, por eso siento un poquito de pudor. Y a propósito de eso, de que si le conocí, bueno, yo a lo largo de los últimos 15 años, desde que me jubilé, pues he hecho muchos talleres de papiroflexia. No es nada esto, por favor. Son talleres de nivel 1, en los que les enseño que el pliegue tiene que ir al límite, que no se pueden ir aumentando, asociando, añadiendo defectos uno detrás de otro, porque al final lo que sale es un churro. Y luego les digo que hace falta un método para hacer cualquier figura. Bueno, pues esos son mis talleres, no esto que yo he visto aquí. Pero digo que cuando he hecho estos talleres de papiroflexia muchos años, desde hace 15 años sobre todo, en Zamora y en Salamanca, pues siempre hay alguien que me pregunta, ¿y tú conociste a tu abuelo? Me anden en la miseria. Digo, y esto es que no saben la fecha que murió mi abuelo, evidentemente, o a mí me ves súper viejo. Entonces yo quiero creer que es que no conocía la fecha de muerte. Después de la película de Manuel Menchón y de Alejandro Amenábar, ya todo el mundo sabe la fe, cuándo murió mi abuelo. Y sobre todo después de estos últimos libros que han aparecido con la muerte traumática de mi abuelo, que estaba pasando por toda España, la gente no solamente sabe la fecha, sino la hora. A las 5 de la tarde del 31 de diciembre de 1936, porque lo ponen en los libros, eso es donde murió. Bueno, yo en los talleres les enseño la pajarita. Y si tengo tiempo, y suelo buscar ese tiempo, les hablo de la grulla. ¿Y por qué les hablo de la grulla? Porque me encanta contarle la historia de la japonesita Sadako Sasaki. Me encanta contarla, sobre todo en estos últimos años de tanta guerra, un poco para hacer un canto contra las armas nucleares. Entonces, bueno, la historia de Sadako Sasaki, yo creo que todo el mundo la conoce. Si no, alguien levanta la mano, la cuento entera, pero bueno, ya saben, aquella niña que no murió el 6 de agosto de 1945 en Hiroshima, sino que 10 años después desarrolló aquella leucemia aguda y que como consecuencia de ella murió y no consiguió plegar las 1000 rodillas que quería para curarse. Bueno, pues le cuento eso a los que van a los talleres, porque sí aprovecho para decir, las armas nucleares hay que luchar contra ellas, las armas nucleares. Bueno, la verdad es que todo el mundo se emociona con la... Y yo sé, tú seguro que salen en el taller diciendo, hay que eliminar las armas nucleares. Bueno, hay otra pregunta que me hacen en los talleres, aparte de conociste a tu abuelo, es ¿desde cuándo sabes hacer figuritas de papel? Aquí. Ahí me cogen, porque yo no me queda más remedio que decir de siempre. Y claro, es que es la sensación que yo tengo, pero yo no recuerdo cuando empecé a aprender a hacer pajaritas de papel. No tengo ni la menor idea. Yo supongo que mi padre, que está por aquí en alguna de las fotos, mi padre se murió cuando yo era muy pequeño. Supongo que mi padre me enseñaría los primeros pasos, pero no lo recuerdo.
Lo que sí recuerdo es que mis dos hermanos mayores, también fallecidos, sí me enseñaron a hacer pajaritas de papel. Pero cuando, claro, yo en el taller digo, pues de siempre hay alguien que dice, bueno, claro, es que esto lo llevas en el ADN. Aquí no hace falta decir que no, ¿verdad? A ellos les tengo que explicar que no, que esto es horas de plegado de papel, muchas bolas de papel a la papelera y nada de ADN. Y aquí eso no hace falta saberlo, todos sabéis que no le llevamos en el ADN. Disculpa que me interrumpa. Claro. Que estamos formando tantos jaleo porque parece que por atrás se escucha regular y vamos a intentar poner el altavoz, ¿vale? Ah, vale. Bueno, pues Miguel Unamuno. Hace unas semanas se estaba presentando en Salamanca un libro de José María Pérez Peridis, que es muy monólogo. José María Pérez Peridis es muy monólogo y bueno, como es muy monólogo, pues me invitó a que participara en la presentación con él. Y en algún momento determinado yo dije, ¿por qué es que Miguel de Unamuno se queda mirando y dice, vas a te avergüenzas de tu abuelo? ¿No? Pues entonces no digas Miguel de Unamuno, sino di tu abuelo, ya sabes, lo espontáneo que es Peridis, que le conocéis de fiestas, la radio. Pues no digo Miguel de Unamuno, di mi abuelo. Bueno, así que empiezo la frase que empezaba. Mi abuelo está, según Vicente Palacios, es considerado uno de los intelectuales que primero se interesó por la papiroflexia. En montones de sus obras, muchísimas obras, hace alguna referencia a la cocotología. Ya todo el mundo conoce esa palabra aquí, ¿no? Que se la cuente. Hace referencia a la cocotología y sobre todo hace referencia a la pajarita, porque la pajarita para él es un recuerdo personal, íntimo de la infancia. Simaro tiene varias obras que dedica totalmente a cocotología o papiroflexia. Voy a tomar, lo digo por las fechas. Y hay 4 fundamentalmente, bueno, quisiera recordar que yo creo que todo el mundo aquí conoce también. En 1988 escribió Historia de unas pajaritas de papel. En el 82, Los recuerdos de niñez y mocedad, una novela preciosa. Y cuando habla de la mosca que le pone a las alas, ¿eh? Bueno. Efectivamente. Bueno, pues le dedica 1 o 2 capítulos a las pajaritas también en recuerdos de niñez y mocedad. En 1902 escribió un artículo por una pajarita que publicó en una revista argentina de Buenos Aires, Caras y Caretas. Y en 1909, la que todo el mundo conoce aquí perfectamente, que es Los apuntes para un tratado de cocotología, que es el apéndice de la novela que está ahí, Amor y pedagogía. No la ogenesa, porque esa edición precisamente no trae el apéndice. Pero en ese apéndice de apuntes para un tratado de cocotología, él dice que va a escribir un tratado de cocotología de 800 páginas. Un farol. Anoche lo hablamos cenando. Un farol que se echó mi abuelo. Bueno, vamos a ver. En la casa museo está todo, absolutamente todo lo que manejó mi abuelo. Sus libros, sus manuscritos, sus enseres, sus muebles, todo. Y poco a poco, de vez en cuando todavía aparece un pequeño manuscrito de un folio o 2, que no sé, estaba en unas carpetas y que algún investigador lo encuentra. Pero 800 páginas de cocotología, de verdad, que allí no están. Y no quiere decir que no las escribiera, pero allí no están. Desde luego, si las escribió, alguien se las lleva. Bueno, y cuando mi abuelo empezó con esto de las pajaritas y la papiroflexia, la cocotología, pues de niño, y lo cuentan en esos artículos que yo les he citado, perdón, os he citado, habla de ello, y nació en 1864, pues en 1974 estaba ocurriendo en ese momento la Tercera Guerra Carlista, y en el 74 concretamente Bilbao estaba sitiado por los carlistas y estaba defendido por los liberales.
los carlistas estaban bombardeando Bilbao, con lo que los niños pues no podían salir a la calle porque estaban bombardeando los carlistas desde fuera. Y él, con un primo suyo, Telesforo Aranzadi de Unamuno, que luego fue catedrático de la Universidad de Barcelona, pues jugaban en su casa a las pajaritas. Pajarita guerrera. Y las pajaritas pues, hacían guerras con pajaritas. Y él nos cuenta que pues hacían dos bandos, y como eran dos, pues cada uno tenía un bando. Discutían, claro está, me pasaría a todos. ¿A quién le toca hoy de carlista? ¿Y a quién le toca hoy de liberal? Él lo dice, ¿eh? No dice que sean carlistas o liberales, pero habla de los dos bandos y que se tenían que distribuir quién era de los buenos y quién era de los malos. Hasta que se ponían de acuerdo. Supongo que serían carlistas y liberales, casi seguro. Pero hay una cosa muy curiosa así en esas descripciones que hace de aquellas guerras con pajaritas. En esos ejércitos no había jerarquías. Les va a ir sola. No había generales. Porque en los años 20 de 1900, mi abuelo luchó, peleó por los generales. Luchó con el general Martínez Amido, gobernador de Barcelona. Luchó con el golpe de Estado, el general Primo de Rivera. En definitiva, es lo que le costó el destierro después a Fuerteventura. Después, en la Guerra Civil, se peleó con Miguel Astray y con Queipo de Llano. Yo creo que con Franco no tuvo ninguna pelea. O sea, que parece que en aquellos momentos, a los 10 años, ya estaba intuyendo que él no se iba a llevar bien con los generales. Oye, Isidoro, ¿y si desde la asociación montamos un taller para directivos internacionales a los jefes de Estado? Les enseñamos a hacer pajaritas que monten una guerra encima de una mesa y que se dejen de jugar a la guerra. Ahí nos queda. Yo podría hacer también de profesor. De hecho, Los únicos tanqueros de papel. Eso. la pajarita, si te va, Con el cañón anudado. Anudado, muy bien. si te va la pajarita, te puedes ir a la paloma y de la paloma te va a Picasso. Y puedes relacionar la paz también, ¿eh? Mi abuelo en esas guerras no habla de esos ejércitos, no habla cómo les llegaban los suministros de la alimentación y las municiones, no habla de ello. Pero yo estoy seguro cómo lo hacía. Estoy seguro. Porque yo de niño también he hecho ejércitos de pajaritas. Iba a mi abuelo, claro, yo de niño. ¿Y cómo lo hacía yo? Pues yo hacía las caravanitas estas que todo el mundo conoce. Sí. Que sale de la pajarita, de los pies de la pajarita. Estoy seguro que él lo haría así. Y trasladaría también en los barquitos de vela que están con los pliegues semelares a la pajarita. Y el barquito de los asientos también, todos los pliegues parecidos. Y yo digo, si yo todo esto, igual que la pajarita, lo sé hacer de siempre, pues lo sé hacer de siempre. ¿Cuándo aprendiste esto? Pues qué sé yo, de siempre. Seguro que es que me vino todo en paquete. Me vino la pajarita, el carrito, los barcos, los asientos, me vino en paquete. Y entonces él supongo que utilizaría todas esas cosas para sus ejércitos. Bueno, aquí no hace falta decir, tengo aquí notas de cuando yo he hablado de Salamanca, pero hay cosas que yo creo que no necesito decir. Y la pajarita clásica se la conoce, la pajarita de Unamuno. Eso en Salamanca hay que explicarlo. Y no aquí, todo el mundo sabe que no fue de él, no la inventó él. Simplemente todo el mundo lo sabemos, lo sabéis, que lo único que ocurrió es que mi abuelo lo sacó del olvido. Y que la pegó tantas veces, le fotografiaron tantas veces con una pajarita en la mano, le pintaron tantos cuadros con una pajarita en la mano, que parece que la pajarita fue lo que inventó él, pero no todo. Y caricaturas también hay de él. Caricaturas. Y caricaturas en la pajarita, o sea, la pajarita de Unamuno.
Él, mi abuelo decía que la pajarita, hay que leer los apuntes del Tratado del Cómodo, que yo creo que aquí, seguro que aquí casi todo el mundo lo ha leído. Dice que es el ser de papiloflexia más perfecto que existe. Lo más perfecto que existe. Y dice, por ejemplo, pues bueno, la pajarita con 3 puntos de apoyo es lo más estable que hay. Y efectivamente, todo el mundo sabe que una banqueta de 3 puntos, de 3 pies, es lo más estable, ¿no? Nunca cojea. Una de 4 cojea, o puede cojear, y de hecho cojea casi siempre. Y una de 3 nunca. Nunca cojea. Dices, la pieza de 3 puntos de apoyo es la más estable. Nos habla de que la pajarita, el desarrollo de la pajarita, son 64 triángulos, rectángulos isósceles. Me pone en plan matemático, Manuel, si me equivoco, 64 triángulos idénticos, isósceles, rectángulos isósceles, efectivamente. Y que se encaja perfectamente en un cuadrado. Todo esto viene en los apuntes del Tratado de Cromatología. Se encaja perfectamente en un cuadrado, perfectamente. Y en algún momento nos dice que dos pajaritas hechas con un papel idéntico de tamaño, pero que no son iguales y no son perfectas. No son perfectas. Y dice, pues, porque una está hecha con un papel de gramaje 40 y la otra está hecha con un papel de gramaje 80. Con lo cual hay una diferencia evidente de una tal. Y termina diciendo, ahí estriba la personalidad de la pajarita. Y cada una de ellas es del mismo tamaño, es el mismo papel, cada una de ellas nunca es idéntica a otra. Y ahí estriba la personalidad de la pajarita. Mostró su faceta filosófica también. En ese Porque tratado, por también se supuesto. habla de filosofía en el tratado. Sí. Y de matemáticas. En efecto. Bueno, Isidoro, si veo que me enrollo, ¿Conocemos la historia de la pajarita? Bueno, Vicente Palacios nos escribió un libro, nos dejó un libro maravilloso, por cierto, me costó un trabajo encontrarlo. Terminaron mandándome, tuve que escribir a no sé cuántas librerías en España y me terminaron mandando 2, pero me costó mucho trabajo. Bueno, pues nos deja el libro de historia de la pajarita de Vicente Palacios, es estupendo. ¿Cuál es la historia de la pajarita? Como dice don Valentín Palacios, don Vicente Palacios, pues no hay demasiados datos, pero yo lo que cuenta es que me convence totalmente. Pero se habla del origen de la relación con el Tangram. Ayer lo hablaba yo con Manolo, y él podrá saber más que yo que Manolo. En relación con el Tangram. Perfectamente, sí, de un Tangram sale una pajarita. El Tangram ya sabemos que son 5 piezas rectángulos, triángulos isósceles y otras 2 piezas que divididas a la mitad vuelven a ser 2 triángulos, rectángulos isósceles. O sea, una relación evidente. Pero pensad una cosa. Imaginaos que este es el Tangram. Realmente es fácil pensar que de una figura plana, plano, va a salir una figura tridimensional. A mí me cuesta trabajo pensar, Sin embargo, de una figura, del perfil de una pajarita, que es el perfil de una pajarita, perfectamente podría salir el Tangram. Manuel me daba ayer unas explicaciones que no sé si querrá entrar después en ellas. Bueno, pues esta es una de los posibles orígenes de la pajarita.
Pero don Vicente Palacio nos cuenta uno que es sensacional y a mí es el que me convence. También mi abuelo, uno que luego hablaremos, a mí no me convence el de mi abuelo. Pero ya me convence que va a ser nuestro presidente de honor dentro de un ratito. Bueno, pues don Vicente Palacio nos habla del origen de la pajarita y lo cifra en los finales del siglo XI. En la ciudad de Toledo, al final del siglo XI estaba ocupada por islámicos, musulmanes, judíos y cristianos islamizados, es decir, los mozárabes. Y sufrió un cerco de 1081 a 1085 para la conquista de la ciudad por las tropas de Alfonso VI. Por cierto, en Salamanca, una vez que hablaba yo de esto, dije, y fue en Toledo rodeada de las tropas castellano-leonesas. Había un leonés allí. Había un leonés. No, allí no se levantó. Al final, oye, mira, eso de las tropas castellano-leonesas, nada, porque en 1081 no existía Castilla. Así que yo rectifico aquí hoy el nombre de aquel leonés que me encantador. Pues las tropas leonesas de Alfonso VI, el padre de doña Urraca I, pues fueron los que hicieron el cerco de Toledo. Por cierto, ayer vi en el Museo de San Isidoro que Urraca I nació en 1081, es decir, que su padre se tuvo que ir a cercar Toledo y dejarlo trayendo a su mujer o iría después. En 1081 Urraca I, justamente cuando empezó el cerco de Toledo. Bueno, pues en Toledo, Isidoro, muy bien, ¿no? Sí, va muy bien. Vale. En el cerco de Toledo, había, aparte de los habitantes que he dicho, pues había escuelas de astrología y escuelas de astronomía. Y bueno, los alumnos dibujaban en sus pergaminos la situación de los astros. Y cuando se iban a casa, pues doblaban aquello. Tiran el papel de los pergaminos y lo doblaban para recogerlo, pues este aquí, en un momento determinado salió la figura. En aquellos 4 años de cerco de Toledo, los habitantes de Toledo jugaban a un juego que se llamaba la pájara pinta. Una tontería de juego que no os imagináis. Pero bueno, un juego de prendas, pero no tendrían otra cosa, no tendrían Monopoly de cartas, que sé. Bueno, pues jugaban a la pájara pinta. Y entonces cuando aquel alumno, doblando el papel, le salió la figura, dije, anda, pues esta es la pájara. Que en la ciudad estaban jugando ese juego de la pájara pinta. Bueno, y don Vicente nos dice que a partir de entonces, en los bordados de Toledo, aparece con mucha frecuencia la figura de la pajarita. Y nos dice también que poco tiempo después, meses después, o tal vez años, aparece en los bordados de Extremadura, lindando con Toledo. Y nos dice también que años después, o meses después, aparece en los bordados de Francia. ¿Y por qué en los bordados de Francia? Porque a Alfonso VI le ayudó su yerno francés, Raimundo de Borgoña, francés, y con sus tropas francesas ayudó a la conquista de Toledo. Es decir, cuando estos regresaron a Francia, se llevaron la pajarita y en los bordados de Francia aparece la pajarita. A mí me convence totalmente lo que dice don Vicente Palacio, me convence. ¿Qué decía mi abuelo? Cosas de mi abuelo. Dice mi abuelo, porque lo que dice una figura tan perfecta, hemos dicho que para él era la figura más perfecta que existía. Una figura tan perfecta como esta, tan perfecta, va a salir del azar. Es imposible que una cosa tan perfecta salga del azar. Y dice, es obra de la providencia. La escribe con mayúscula.
es obra de la inteligencia creativa, con mayúscula. Obra de la potencia suprema, con mayúscula. Obra del sumo hacedor, con mayúscula. Eso lo dice un agnóstico. Un agnóstico. Uno que ni se cree las teorías de los creyentes, ni se cree las teorías de los no creyentes. Pero él dice que la pajarita es que la hizo todos esos señores que son Dios. No se atreve a poner Dios, pero pone Dios. Bueno, yo me creo más bien lo de don Vicente Palacios que lo que dice el abuelo. Resulta abuelo, pero... Bueno, no quiero enrollarme más, pero sí dedicaros primero un enorme agradecimiento a la Asociación Española de Papiroflexia, que me ha acogido aquí, me ha permitido poner esta colección de pajaritas. En Salamanca, se lo decía Ángel se lo decía por carta. Tuvo un éxito enorme en Salamanca, pero claro, en Salamanca mi abuelo es queridísimo. En Salamanca yo soy muy conocido, entonces disfrutó por decir con la colección de Salamanca. Y yo se lo decía a Ángel, oye, que es que aquí sí ha tenido un éxito enorme, pero yo no sé si aquí en esta asociación. Bueno, agradecer que hayáis acogido aquí esta colección. Agradecer a todos los que en la página han puesto alguna de las variantes de los pajaritas que yo he copiado, evidentemente. Y pedir perdón porque algunos no han salido, y creo que deberían haber salido, porque no he sido capaz de encontrar la variante publicada, o no estaba en la página, o no fui capaz, o ha sido publicada en otro sitio. Y sobre todo pedir perdón para que aquellas figuras que yo he doblado siguiendo los diagramas de la página, a lo mejor no las he interpretado correctamente, y el autor que las ve ahora dice, pero si eso no era así. Pero todavía nadie se me ha acercado a decir, oye, ahí te has columpiado, eso es algo que no era por aquí, sino era por allí. Yo he interpretado lo que he visto en los diagramas y aquí lo he expuesto. Y pues nada, muchísimas gracias y por vuestra atención.